La Ventana, con Carlas Francino. Pues aquí seguimos desde Barcelona en esta ventana tan especial marcada por la Gala de los Ondas. De hecho, falta menos de una hora para que comience la ceremonia. 20 minutos antes, después de las ventanas autonómicas, dará comienzo la retransmisión del acto. Pero yo no quiero acabar la parte que nos toca sin saludar antes a Nieves con Costrina. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, buenas tardes. A ver, mira, esto de hoy es entre ruego y reto. Te ruego que hoy esta tarde, en este paseo por la historia, no salgamos del espacio radiofónico porque sí, porque nos apetece, pero te reto a que cuentes alguna cosa nueva del centenario de la radio. A ver si puedes. A ver si Es puedes, venga. Pero es verdad que no hay forma de escaquearse del asunto de hoy. Hoy es irremediable, aun a riesgo de repetirse, da igual. Pero la fiesta es la fiesta. Ya sé que en este mismo día, el año pasado, por aquello de adelantarnos a la jugada centenaria, contábamos que Radio Barcelona cumplía 99 años, que también es una cifra muy bonita. Sí. Pero no por ello vamos a dejar de celebrar que hoy, exactamente hoy, la EAJ1 Radio Barcelona cumple 100. Fue inaugurada el 14 de noviembre de 1924... por un montón de señoros, todos muy trajeados. Eso lo cuentas tú en el espectáculo del centenario de la SER, que va por ahí de gira. Todos muy serios, porque parece que se han tragado todos el palo en una escoba. Todos aparecen en la foto con sombrero y bastón, encabezados por aquel alcalde de Barcelona llamado Daríu Romeu, que creo que todavía tiene un barrio en Barcelona, que estaba más preocupado, además de hacer la pelota a los golpistas Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera en su discurso de inauguración, que interesado en entender la enorme importancia del momento que estaba protagonizando. Aquello iba a ser la leche. Saludó al Augusto Rey, saludó al valeroso ejército español, que estaba dando su vida en África, pero ya está, poco más. Por supuesto, el alcalde de Barcelona, Daríu Romeu, que era un señor muy catalán, muy catalano-parlante y de familia mucho catalana, dio su discurso en castellano, porque en Cataluña estaba prohibido hablar catalán en los actos oficiales. Las cositas de la ultraderecha. Le canto a mi madre que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción. ¡Hala, vamos! Bueno, lleva mensajito, ¿eh? Sí. Oye, es verdad que llevamos un año hablando del centenario de la radio y sé que es complicado contar algo nuevo. Bueno, alguna cosa nos faltará por contar, de todas formas, ¿no? Yo qué sé, es que la SER ha hecho tal despliegue para celebrar su primer centenario que es que ha cubierto ha cubierto todos los frentes. Siempre quedará algo por contar, pero habría que hacer una rebusca, como cuando vas por la almendra, lo que ha caído por ahí, ¿no? La SER ha editado una revista, ha organizado giras por teatros contando la historia de la radio en general y de la SER en particular. Los servicios de documentación han echado humo, sobre todo los equipos de Xavi Sánchez en Radio Barcelona y de Ana Martínez Concejo en Madrid, han estado ahí enloquecidos. Se han hecho reportajes amplios sobre programas, sobre personajes. Se ha agradecido el apoyo de la publicidad, tan importante en una radio privada. Se han recuperado las voces y los grandes momentos radiofónicos. Se han hecho vídeos, se han emitido pildoritas contando un extenso anecdotario. Pues claro que quedará algo por contar. 100 años son muchos años como para resumirlo solo en uno. Pero por reconocer además a cada uno su sitio, hay que insistir en una cosa, en que quienes de verdad celebran sus 100 años son los compañeros de Radio Barcelona. Sí, es verdad. Bueno, ellos no, están todos muertos, los de entonces, pero lo celebran los de ahora. Los de la EAJ1. Las demás emisoras, las demás EAJs, fueron consiguiendo sus licencias y luego algunas de ellas reuniéndose en lo que fue Unión Radio. Dado que el precedente de la SER fue la unión de muchas EAJs, porque fue eso, deberíamos recordar dónde vienen esas siglas, ¿no? Los EAJ1, EAJ2, EAJ... Y por cierto, en 2025 la que va a cumplir 100 años será la EAJ7, que es Unión Radio Madrid, es Radio Madrid, el año próximo, sí. Tenemos fiestas también. Sí. Ya lo contamos el año pasado, pero bueno, viene a huevo repetirlo hoy. Pues esas siglas EAJ, que ya no se usan en España en la nomenclatura de las licencias radiofónicas, sí se siguen usando, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque las siglas sean otras. Esa nomenclatura
la impuso en 1912 la Conferencia Radiotelegráfica Internacional, cuando eso de la telegrafía sin hilos, no la telefonía, la telegrafía sin hilos, estaba creciendo a tal velocidad que había que regular y homologar las estaciones de radiodifusión de todo el mundo. Y de esa conferencia que se celebró en Londres salió la decisión de que cada país tuviera un código de letras que tenían que usar todas las emisoras que nacieran. EAJ1 es la E de España, AJ, las letras que nos asignaron para nombrar a todas las emisoras radiodifusoras españolas. Podría haber sido FP. Sí, o sea, pero tocaron claro, estas, pues tocaron estas, ¿no? Todas estas eran las de onda media. Y luego seguían de un número de orden de licencia. Bueno, pues EAJ1 fue la primera licencia otorgada y fue a Radio Barcelona. La EAJ2 fue para Radio España, la EAJ3 para Radio Cádiz. En Estados Unidos, como es tan grande, pues las emisoras usan 2 letras, la W o la K, dependiendo si la emisora está en los estados a la izquierda o a la derecha del Mississippi. Como este río recorre el país de arriba abajo, bueno, de abajo arriba, dijeron, lo mismo da que me da lo mismo, pues esta va a ser la división natural. Las emisoras que están al oeste del Mississippi llevarán delante la K y las que están en el este llevan delante la W. Hay una que es la KLV, otra la KQIB, que están en la costa oeste, por California. Y luego la WBLS o la WFSX, que yo no sé cómo digo, hola, buenos días, aquí la WFSX, que no sé cómo nos hacen un nudo en la lengua. Bueno, pues estas están en la costa este, por Nueva York. Como curiosidad, por si alguien se quiere fijar, la primera película en la que se dirigió a sí mismo Clint Eastwood, que se tradujo en España como Escalofrío en la noche, él interpreta a un locutor de radio californiana que era la KRML. Ojo, en redes no confundan a Carles Puigdemont con una emisora californiana, porque es que en redes Puigdemont es KRLS. ¿Y esa es una emisora? No, pero podría serlo. No, seguramente habrá alguna que se llame KRLS. Aquí la KRLS, Carles Puigdemont. Le gusta el tener nombre de emisora de radio, como da mucho el cante. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. I met your children. What did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. In my mind and in my car. Ni el vídeo, ni Kile, ni nada. La radio ahí sigue, 100 años después. Oye, volvamos a España. Dada la vinculación que tenía Unión Radio con la República, ¿cómo es posible que la dictadura le perdonara la vida? No les quedó otra. Sí, es interesante, porque la dictadura necesitaba la tecnología de Unión Radio y necesitaba sobre todo a sus profesionales, depurados, por supuesto, porque la radio que crearon los golpistas, Radio Nacional de España, bajo el mando, no se puede decir dirección porque fue bajo el mando que no es lo mismo, del fanático Millán Astray, es que eso no tenía locutores, eso tenía soldados y falangistas que no hablaban, estos tíos gritaban, no necesitaban micrófonos para que se les oyera. ¿Qué se podía esperar de esa radio nacional, un término horrible del que se apropiaron, que montó y organizó el mismo tipo que creó la Legión y que iba gritando por ahí que muriera la inteligencia y que murieran los intelectuales, ¿no? Radio Nacional de España fue la gran apuesta de la propaganda franquista, la radio para amaestrar a la población, era el arma de la dictadura. Arrancó en Salamanca en 1937 y estando presentes el embajador de la Alemania nazi, von Faupel, y el propio Franco, que estos dos juntos daban mucho miedo. Además envueltos en capotes del tercio porque hacía un frío que pelaba en Salamanca. El alemán estaba allí porque la tecnología es que la habían puesto ellos, los nazis, que los nazis eran franquistas, los franquistas, ultraderecha, son los mismos, ¿eh? Bueno, pues pusieron los nazis una emisora Telefunken de 20 kilovatios de potencia que se había usado en los Juegos Olímpicos de Berlín. 2 años después, cuando los nazis españoles asaltaron la redacción de Unión Radio, 28 de marzo, seguramente hubieran deseado fusilarlos a casi todos allí mismo, pero es que necesitaban, además de las instalaciones y los equipos emisores, a unos cuantos empleados, porque es que estamos ya en 1939 y aunque con el triunfo de los golpistas la guerra terminó en España, es que se estaba liando la Segunda Guerra Mundial. Y eso también había que contarlo por la radio, diciendo que los nazis eran muy buena gente y Hitler un tío estupendo.
¿quiénes estaban preparados para cubrir informaciones, para hacer directos de grandes actos y hacer una programación para convencer a los españoles de que lo mejor que les podía pasar era una dictadura fascista? Pues los profesionales de Unión Radio, ¿no? Claro, que llevaban ya evidentemente. casi 15 años haciendo radio. Sí. Bueno, habían pasado por todo, ¿eh? Estos pasaron por la dictadura de Alfonso XIII y Primo de Rivera, por la llegada de la República, por el golpe de Estado y, bueno, todo lo que trajo la guerra, claro. Es que Estaban curtidos. Estaban curtidos a la fuerza, porque les había pasado de todo a los pobres. Había más emisoras, pero los de Unión Radio eran los mejores y eran los más bregados. Así que tuvieron que trabajar codo con el personal de Radio Nacional para enseñarles a hacer sus 2 primeras grandes retransmisiones en directo. Una, que fue el traslado de los supuestos restos de José Antonio Primo de Rivera. El otro día hablamos con Paco Cerdá en La Ventana de los Libros. ¿Qué libro? El presente. Sí, os estuve escuchando y el libro es maravilloso. Lo que pasa, y maravilloso lo que cuenta, otra cosa es lo que iba dentro de lo que trasladaron, ¿no? Pero bueno, fue la procesión aquella desde Alicante hasta el monasterio del Escorial. Aunque aquel show solo era una pantomima, porque no se trajeron a José Antonio, se trajeron un amasijo de lo que fuera. Y la segunda gran retransmisión fue el primer desfile de la Victoria. Pero mientras los curritos, los periodistas, enseñaban a los soldados y a los falangistas, y mientras un comité creado en cada emisora de la red de Unión Radio iba apuntando con bolígrafo rojo a los trabajadores fieles a la República, pues para despedirlos o condenarlos, ¿qué iba a pasar en la órbita empresarial de Unión Radio? Y con toda su red de emisoras. Es que ya no podían trabajar en libertad, pero y mientras, ¿quién pagaba a los empleados? ¿Quién buscaba la publicidad? ¿Quién administraba? Aquello fue un follón tremendo. Bueno, pues nada, no le quedó otra al Consejo de Administración de Unión Radio que acordar, y leo, que verás, aprovechando la ocasión gloriosa de la liberación de Madrid y el victorioso final de la cruel guerra que provocó la horda marxista, tiene huevos, o sea, fíjate, el Consejo reitera su incondicional adhesión, de antiguo ya expresada, a la causa defendida por nuestra España nacional, rindiendo el homenaje debido de agradecimiento a nuestro ejército y especialmente a nuestro invicto caudillo. Recordo, mare, que em duies de la mà. Tu eres jove encara i jo anava fent-me gran. Tenia fet, però, amb una cançó. Feies la nit més clara i més blava aquella tardor. Este es el la que pudo ser y no fue, pero está bien, me gusta recordarlo hoy. Con Franco iba a ser esto, hombre. Me gusta recordarlo hoy. Oye, lo que has comentado de la adhesión de la dirección de Unión Radio, o eso la nada. Claro, es que... La nada, porque la dictadura no iba a autorizar una empresa independiente ideológicamente, vamos, de ninguna de las maneras. No quedaba otro, ni mucho menos iba a permitir que esa frase tan vinculada a la etapa del gobierno legítimo de la República, esa frase que abría las emisiones y que decía aquí Unión Radio, continuara escuchándose en las ondas. Las autoridades de la dictadura no podían ni querían cerrar la empresa privada Unión Radio porque necesitaban todas sus emisoras y a los profesionales una vez depurados. No depuraron solo periodistas, depuraron técnicos, limpiadoras, administrativos, comerciales. Necesitaban toda esa técnica y toda esa profesionalidad, pero claro, bajo vigilancia del Estado. Y con otro nombre, porque, aunque nos hayamos hecho a ello, a propuesta del falangista canalla y director general de propaganda Dionisio Ridruejo, se aprobó para Unión Radio el nuevo nombre de Sociedad Española de Radiodifusión, que responde a las siglas SER. Cuando los trabajadores de la EAJ7, la EAJ8, la EAJ1 volvieron a sus puestos de trabajo, partieron de cero. Los cajones estaban vacíos, todos los archivos, la documentación, todo había sido incautado. Cuando en Radio Barcelona volvieron a reanudarse las emisiones, en castellano, por supuesto, lo que el locutor de turno tenía que leer todos los días en el arranque de emisiones era lo siguiente: Sociedad Española de Radiodifusión, emisora de Barcelona, EAJ1, al servicio de España y de su caudillo Franco. Señores radioyentes,
muy buenos días, viva Franco, arriba España. Hostia, suerte que no nos tocó. Pues yo ya estaba fusilada. ¿Te imaginas? Dios mío. Pero bueno, mira tú, ya está. Aquí estamos celebrando los 100 años de la SER, pero conste que todo esto empezó un 14 de noviembre de hace justo 100 años en Barcelona y con la prohibición de hablar catalán. Así que aunque lo diga mal, allá va. Moltes felicitats, companys de Ràdio Barcelona, por 100 anys més. Molt bé. Avui ens hem reunit aquí, arribats de tots els vents, per celebrar junts el camí, que anem guanyant la guerra al temps, que seguim vius el joc imprevisible, que en tenim prou quan coincidim enmig del laberint d'aquest món imposible. Vaya cierre en alto, qué canción más bonita esta de Charango. Muchas gracias, Nieves. Gracias. Nos a ti. reencontramos el lunes. ¿Sí? Claro, nos El lunes, reencontramos. eso espero. Pues no creo que me echéis por haber pronunciado mal el catalán. No, venga, un beso. Adeu, beso, chao, adeu. chao. Vells somiadors vivint a la deriva, quan fa mal temps, si ens plora el cor, solem cantar cançons com si ens hi anés la vida. Seguim aquí, seguim sumant històries, seguim vius, salvant a poc tots els paranys. Seguim a prop, avui que fas anys. Seguim aquí, malgrat tota la boira del camí. Els laberints de la paraula junts. Anem a poc perquè anem lluny. I quan la mort ens porti flors, quan la vida ens porti lluny, quan visquem en els records, quan el temps ens tanqui els ulls, tingues clar que tot és un miratge, potser al final